Hola, mi nombre es Germán Escuela y antes que nada deseo que esta situación tan estresante que estamos viviendo, pues que tú le estés pasando de la mejor manera posible. El tema que traigo hoy, el video que traigo hoy es el primero de una serie de tres, en el cual voy a hablar de un tema que va a ser imprescindible de cara a futuro. Y es que las consecuencias que está trayendo la pandemia va a forzar a las organizaciones a transformarse o desaparecer. Y cuando hablo de consecuencias, no solamente me refiero a las consecuencias económicas, que ya se están notando, sino a las consecuencias sociales. Porque el impacto que el COVID-19 está teniendo sobre nosotros va a cambiar nuestro comportamiento. Y con el cambio de comportamiento del individuo, obviamente hay un cambio de comportamiento de las organizaciones y por lo tanto también un cambio de comportamiento en el mercado. Para entender esto un poquito mejor, simplemente hasta algunas preguntas. ¿Cuántas personas van a volver a sus puestos de trabajo para darse cuenta que el 20% de la plantilla pues ya no está? ¿Cuántas personas van a volver a su trabajo después de haber perdido a un familiar o a un amigo? ¿Cuántas personas van a volver al puesto de trabajo después de haber pasado por situaciones de estrés debidas al confinamiento? Conflictos familiares, estados de soledad muy largos, eh, distintas preocupaciones, inseguridades, etcétera. ¿Cuántos han desarrollado nuevas maneras de ver el mundo? ¿Cuántos se han cultivado durante este periodo y han desarrollado una mentalidad nueva? Y entonces, ¿cómo todo esto puede afectar cuestiones como el rendimiento, cuestiones como el compromiso, cuestiones como la lealtad a la empresa? ¿Cómo va a cambiar qué son prioridades y qué no son prioridades? ¿Cómo va a cambiar, por ejemplo, el marketing? ¿Van a seguir funcionando las mismas estrategias que en el pasado? ¿Va a seguir funcionando el mismo público objetivo? Eh, y así, pues, un montón de incertidumbres que obviamente van a traer consigo un montón de problemas. Pero también cabe resaltar que es también el mejor momento para transformar nuestras organizaciones en mejores organizaciones, porque estamos forzados a hacer el cambio. Entonces, ya que lo vamos a hacer ese cambio buscando siempre la excelencia, ¿no? Y para ello tenemos que entender que las soluciones que se deben aplicar tienen que ser soluciones sistemáticas, soluciones que actúen dentro de toda la organización y que no sean solamente parches que van a terminar estallando y van a generar más pérdida de dinero y sobre todo más pérdida de talento de personas. Entonces, para poder desarrollar este tipo de soluciones tenemos que entender las organizaciones desde un punto de vista sistémico, dentro de un conjunto, ¿no? Y ese es el tema precisamente del cual yo te vengo a hablar hoy. Hoy te voy a presentar las tres primeras leyes de un total de 11 de algo que se llama la quinta disciplina. Para quienes no estén familiarizados con el tema, la quinta disciplina de manera muy resumida y muy escueta, es una metodología desarrollada por el doctor Peter Senge para construir organizaciones inteligentes. Y cuando digo inteligentes me refiero a organizaciones más efectivas, más rápidas, más fuertes, más saludables, organizaciones donde la información fluye mucho más rápido y organizaciones que se entienden a sí mismas y que van creciendo y desarrollándose de manera rápida pero orgánica. Peter Senge, él se graduó de la Universidad de Stanford como ingeniero. Posteriormente se fue al MIT, donde hizo un máster de algo que se llama Social Thinking Modeling y luego un doctorado en Management. De hecho, actualmente es el director del Departamento de Aprendizaje Organizacional del mismo MIT. Es una persona que conoce el tema. En el año 1990 él decide lanzar un libro que se llama La Quinta Disciplina, donde pues explica esta metodología que no es otra cosa que la teoría de sistemas aplicada al management moderno. Entonces, como en toda disciplina, hay una serie de pasos, hay una serie de normas que hay que respetar para ir desarrollándola, ¿no? Uno nunca aprende del todo una disciplina, sino que uno se va haciendo cada vez mejor y mejor y mejor y mejor en esa disciplina, como un arte marcial. No hay un techo, ¿vale? Pero sí hay un marco teórico práctico que hay que entender. Y dentro de ese marco teórico práctico se encuentran las 11 leyes.
Las leyes de la quinta disciplina no son otra cosa más que modelos de pensamiento. Lo interesante de esta metodología es que necesita que tú la proceses, necesita que tú la entiendas. Y para ello, y es la parte compleja y complicada, tenemos que cambiar la manera como observamos nuestro entorno. Tenemos que cambiar la manera como vemos el mundo hasta cierto punto. Nosotros los seres humanos por lo general pensamos de manera muy lineal. Y aquí tenemos que pensar de manera sistémica, donde hay un montón de elementos que están integrados y donde lo importante es la conexión o la relación entre esos elementos más que el elemento per se en sí, ¿no? Entonces, Peter Senge enumera 11 leyes, que son 11 marcos mentales que nosotros tenemos que practicar para poder dar el primer paso hacia el entendimiento y la práctica de la quinta disciplina. Bien, la primera ley de la quinta disciplina dice lo siguiente: los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer. Y aunque parezca una obviedad, no es tan sencillo como se ve. De hecho, te lo voy a explicar con el motor de combustión. El motor de combustión solucionó un problema gravísimo de movilidad que teníamos en un momento determinado de la historia. Pero a medida que nos hemos dado cuenta de qué tan complejo es el sistema, es decir, dónde opera ese motor de combustión, nos hemos dado cuenta que es un problema. Es decir, emite unas emisiones que van a la atmósfera, que reducen la expulsión de CO2, lo que genera sobrecalentamiento en la Tierra, lo que derrite los casquetes polares, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con la contaminación que va a nuestros pulmones, porque opera dentro de un sistema. Entonces nos hemos dado cuenta que es un problema. En las organizaciones ocurre exactamente lo mismo. Hay un montón de iniciativas y de soluciones que se plantearon en un momento determinado, pero a medida que ha pasado el tiempo, que ha cambiado el mercado, que ha cambiado la gente, que ha cambiado el producto, que la organización ha crecido o ha decrecido, estas soluciones y estas iniciativas se convierten en un problema. Y es particularmente difícil observar esto, por 3 motivos. El primero, porque hay que entender la organización como un sistema. Y hay muy pocas organizaciones que se encargan de enseñar a sus empleados la visión global. Cómo interactúan los departamentos, cuál es el impacto que tiene un departamento sobre otro. Por otro lado, los seres humanos solemos no criticar lo que funciona o lo que nosotros pensamos que funciona. De hecho, se suele decir, si funciona no lo toques. Y algo que funciona en un departamento específico o en una parte específica de la empresa, cuando lo ves desde fuera, te das cuenta que en el conjunto es allí donde se genera un cuello de botella. Es allí donde hay una zona de estancamiento, de apalancamiento. Entonces, identificar eso es muy, muy complicado. Adicionalmente a eso, la tercera razón por la cual es difícil verlo es porque la persona que implementa la solución o la iniciativa, generalmente, cuando ésta se convierte en un problema, ya no está en la organización. Entonces, no se tiene información en cuanto a cuál fue el entorno, cuáles eran las características que habían en el momento en el que se hizo la iniciativa, cuál era el objetivo que se tenía, cómo se iba a medir ese objetivo y cuáles eran las contraindicaciones que podía tener esa medida, cuál fue el estudio que se hizo para aplicar esa medida, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, esto es más un marco mental, es decir, es una manera de ver las cosas y empezar a ser un poquito crítico con eso que nosotros pensamos que funciona y entender cómo interactúa o cuáles pueden ser los perjuicios de algo que aparentemente está bien, puede tener sobre el resto de la organización. Recuerda, primera ley del pensamiento, primera ley de la quinta disciplina: los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer. La segunda ley de la quinta disciplina dice lo siguiente: mientras más se presiona, más presiona el sistema. Lo que quiere decir el doctor Peter Senge con esto es que muchas veces las organizaciones gastan un montón de recursos y ponen un montón de esfuerzo en situaciones que no pueden ser mejorables.
Cuando un sistema llega a su límite y tú presionas una parte del sistema para obtener más de lo que él puede dar, se produce un fenómeno que se llama retroalimentación compensadora. Es decir, el sistema va a atacar de vuelta para buscar otra vez ese punto de equilibrio. Por eso a veces se tiene la sensación de que aunque se ponga, cada vez que se pone esfuerzo, mientras más esfuerzo pone, más difícil es hacer el trabajo. Suele ocurrir mucho en los departamentos de venta, donde cada vez los targets son más altos, más altos, más altos, y llega un punto donde los targets simplemente no se pueden cumplir bajo la estrategia de venta o bajo el producto que tenemos o atacando el mercado de la manera que se ataca, etcétera, etcétera. En ese caso lo que hace falta es un rediseño del sistema, rediseño de identificar dónde hay esas áreas de apalancamiento de las que hablamos anteriormente para optimizar el funcionamiento y no simplemente poner más presión, más esfuerzo y más tiempo. Esto es como pensar que con un martillo más grande vas a clavar eso que tú piensas que es un clavo, pero que realmente es un tornillo. Lo que necesitas es un destornillador. Recuerda, segunda ley de la quinta disciplina, mientras más se presiona, más presiona el sistema de vuelta. Y ya para terminar, la tercera ley de la quinta disciplina dice lo siguiente: el comportamiento puede mejorar antes de empeorar. Y aquí a lo que se refiere es que hay un pequeño gap entre el beneficio a corto plazo y la pérdida a largo plazo. Es decir, aunque tú soluciones un problema, pongas un parche momentáneo, ese parche, si no es una solución sistémica, sino que es asistemática, es decir, solamente actúa para solucionar un problema sin tomar en consideración cuáles son las relaciones que hay alrededor de él, a la larga siempre va a terminar empeorando la situación, creando un problema mucho más grande y mucho más gordo. De hecho, tú lo único que estás haciendo es trasladando el problema de un sitio a otro. Te lo pongo, por ejemplo, usando el mismo símil del motor de combustión. Ahora mismo nosotros, con la tecnología que tenemos, pues resulta que estamos haciendo los motores un poco más eficientes, los estamos mejorando, los estamos rejuveneciendo, haciéndolos que contaminen menos, etc. Pero resulta que cuando analizas otra vez de manera sistemática, te das cuenta de que se sigue contaminando, y no solo eso, sino que la producción de esos motores contamina más que los motores per se. Entonces, lo único que estás haciendo es trasladando el problema a otro sitio. En el caso de las organizaciones, un caso clásico es cuando las organizaciones dejan de tener un producto competitivo. Es decir, ya el producto no es bueno. El mercado evolucionó, cambió, el producto ya no es bueno. Y en lugar de solucionar ese problema, deciden ir por una campaña de marketing. Entonces las ventas se disparan, ellos piensan que, oye, mira, sí, solucionamos el problema porque mejoró el comportamiento de las ventas mejoró, pero resulta que a la larga perdiste reputación, perdiste muchísimo dinero en devoluciones, perdiste confianza del cliente, la satisfacción del cliente también se vino por los suelos y necesitaste contratar más gente en asistencia técnica porque tu producto, pues bueno, da un montón de problemas. Ya no es un buen producto, como dijimos anteriormente. Entonces, la tercera ley de la quinta disciplina dice que efectivamente el comportamiento puede mejorar antes de empeorar. Y esto es muy importante cada vez que se aplican soluciones, poder entender que hace falta un monitoreo constante de ellas para saber si realmente son sistémicas o no son sistémicas. Si te has fijado, las leyes van relacionadas porque forman parte de, como dije anteriormente, un marco mental. Es decir, reconocer que muchas veces las soluciones del pasado se pueden convertir en problemas, entender que no porque pongas más esfuerzo vas a solucionar algo, que muchas veces el esforzarte más, el hard work, no es la solución para todo. Y por último, que obviamente, a pesar de que puedas tener un pequeño repunte en el comportamiento, si no aplicaste una solución correcta, una solución sistémica, pues lo único que estás haciendo es trasladando el problema de un sitio a otro, y a la final vas a generar uno que es muchísimo más gordo y muchísimo más grande.
Sin nada más que decirte, si el video te gustó, compártelo. Espero tus preguntas, tus inquietudes en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.